Le damos gracias al Señor por estar acá nuevamente. Vamos a continuar con ese tema en esta preciosa noche. Le damos la bienvenida a los que nos van a visitar en nuestra página de internet, salvosporlagracia.org. También le mandamos un saludo a todos aquellos ministros competentes del Nuevo Pacto, ¿verdad? Que si tenemos el privilegio de que nos visiten y nos escuchen, si de alguna manera, aunque sea poquito, podemos edificar sus vidas, ¿no? Este es el gran privilegio de nosotros, ¿sabes? De nuestra historia humana, poder predicar este evangelio. Es un privilegio para mí poder compartir el evangelio con vosotros. La semana pasada hablamos del evangelio de nuestra salvación, mencionamos el título del evangelio que os he predicado, pero es el mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Hablamos de 5 puntos importantes en aquel entonces. Dijimos que el evangelio habla de los cumplimientos de las escrituras, o las profecías. Dijimos que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las escrituras. Dijimos que fue sepultado de acuerdo a las escrituras. También dijimos que el evangelio habla de la resurrección de Cristo al tercer día de acuerdo a las escrituras. Y también dijimos que el evangelio habla de los testimonios de aquellos que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Por estos 5 puntos de los cuales habla el evangelio, es por eso que Cristo Jesús es único en la historia. No hay otra figura en el mundo que se asemeje a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la manifestación de Dios hecho carne, ¿verdad? En Timoteo dice que Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Y también creo que en Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o el principal, o el más importante de toda creación. También dijimos la semana pasada que fuera del evangelio no hay salvación. Fuera del evangelio no hay salvación. También dijimos que ese evangelio tiene que ser recibido y tiene que ser, ¿qué cosa? Retenido. Y también tenemos que estar como firmes en ese evangelio. El evangelio aparenta ser condicional, ¿verdad? Tienes que recibirlo, tienes que retenerlo y tienes que estar firme en él. Más que ser condicional, creo que es la evidencia del que es llamado y escogido. Porque la semilla es sembrada en todos, ¿no? Dice el Señor que el mundo es la tierra y la palabra es la semilla. Y el sembrador que hace siembra, pero dependiendo dónde caiga esa semilla va a dar fruto. Ahora, el que determina el fruto es Dios, ¿no? Entonces definitivamente pues no es algo condicional al hombre, sino es una evidencia que Dios da. Número 1, el que lo recibe, y número 2, el que lo retiene, y número 3, el que se mantiene firme en ese evangelio, porque es necesario que sea de esa manera. El apóstol Pablo le enseña de esa manera. Entonces es un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada. Ahora es interesante que el apóstol Pablo, ya finalizando 1 Corintios, ahorita que estamos en el capítulo 15, habla de qué cosa, la resurrección, ¿verdad? Pero al principio de 1 Corintios habla de qué, de la crucifixión de Cristo. Al principio habla de su crucifixión, de su muerte, al final habla de su resurrección. ¿Por qué? Porque las dos cosas es según ¿qué? La Escritura. Porque las dos cosas son parte del Evangelio. Por eso es que él dice en 1 Corintios 15, dice que murió, que fue sepultado, pero que resucitó de acuerdo a las Escrituras. Vamos a ir un momentito a 1 Corintios 1:23, por favor.
Primera de Corintios 1:23. Les cuento que comenzamos este estudio de Primera de Corintios en julio 19 del año pasado. Llevamos como 8 meses, pero Dios nos ha guiado, ¿verdad? Para aprender bastante de él, aunque es una carta que necesita ser estudiada. Es muy edificante todo lo que se ha aprendido, ¿no? Primera de Corintios 1, vamos a ir al versículo 23, por favor. Primera de Corintios 1:23 dice: mas nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? Crucificado. Crucificado. Dice que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. ¿Por qué es para los judíos tropezadero? Porque ellos no creyeron que esa crucifixión era de quién, del Mesías, ¿no? Pero ¿por qué es importante predicar a Cristo crucificado? Porque Él es una ofrenda. Y no solamente es una ofrenda, bendecido, sino que es una ofrenda grata para Dios. Él es la propiciación, ¿verdad? El medio por el cual Dios estuvo satisfecho. Esa es la propiciación. Pero su crucifixión es una ofrenda grata hacia Dios. Lo vamos a leer ahorita. Dice, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, una ofrenda, que es a los judíos ciertamente tropezadero. Ellos no creyeron en que Él era el Mesías. Y los griegos locura, mucho menos, ¿no? Empero a los llamados, así judíos como griegos. ¿Qué te está diciendo ahí, bendecido? Mira, el judío no creyó, el griego mucho menos, porque no se identificaba, ¿no?, con las enseñanzas de la ley, ni lo que iba a venir, ni las profecías, ni nada, porque no le importaba el asunto. Entonces los judíos no creyeron, no vieron al Mesías en Cristo Jesús manifestado en las Escrituras. Los griegos tampoco. ¿Por qué? Porque la revelación de quién es Cristo es dada por el Espíritu Santo. Por eso es que no creyeron. Porque mira lo que dice después. Empero, ¿a quiénes? ¿Judíos o griegos? No importa si eran judíos o no importa si eran griegos. Pero como eran llamados, ¿qué iban a hacer? A creer. Qué tremendo, bendecido. Mira, los judíos no creyeron, es tropezadero para ellos ese Cristo crucificado. Para los griegos era locura. Pero para los que son llamados, sean judíos o sean griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Predica a este Cristo crucificado, a Cristo resucitado, pero su revelación viene solamente por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede creer si no es dado por el Espíritu. Nadie. Pero para poder creer tenemos que escuchar el Evangelio de nuestra salvación. Dice, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mira lo que dice el capítulo 2, 2:1, ahí mismo. Dice, yo hermanos, cuando vine a vosotros no vine con excelencia de palabra o de sabiduría humana o terrenal, ¿verdad?, para anunciaros el testimonio de Dios, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este, ¿qué cosa? Crucificado. Al principio de Corintios, el apóstol Pablo presenta a Cristo como la ofrenda para nosotros. Al final lo presenta como el resucitado por nosotros. Ahora, esta parte donde dice
crucificado. Pon ahí por favor ofrenda, sacrificio. Vea Efesios 5:1 por favor. Efesios 5:1. O sea que los griegos y los judíos no creen. Ahora los llamados, sean de los judíos o de los griegos, eso sí creen. Mira, el llamado y el escogido puede ver esas cosas y sigue firme. Porque por lo menos en mi experiencia, para conocer la gracia tuve que renunciar a las congregaciones pasadas donde estaba. Pero nunca renuncié a la verdad. Nunca dejé de creer en Dios. Nunca tuve rebeldía hacia Dios. Porque predicaban mal en otro lado. Responsabilicé a los que predicaban mal, no a Dios. Porque miraba en la palabra otra cosa. Decía, pero si aquí dice otra cosa, ¿por qué ese que está ahí me está diciendo otra cosa? Pero yo no culpé a Dios por eso. Culpé al hombre por eso. Todos nosotros, creo, pasamos por lo mismo. Y todos nosotros vimos los mismos problemas en las diferentes iglesias que otras personas que se han puesto rebeldes con Dios hemos visto. Y sin embargo seguimos creyendo en el Evangelio. Hemos llegado hasta aquí, o Dios nos ha traído hasta acá. Esa es la diferencia, bendecido. Acuérdate de este versículo bíblico. Judíos y griegos, ninguno creyó. Pero los llamados, sean judíos o sean griegos, creyeron. El judío, haya visto o no haya visto las profecías. El griego no tenía nada que ver con las profecías. ¿Eran qué cosas? Gentiles. Pero como eran llamados, ¿qué pasó? Escucharon la predicación y creyeron. Por ser llamados. No por ser griegos ni judíos. Por ser llamados. No hay diferencia realmente cuando tú estás predicando el Evangelio. No hay diferencia si la predicas a un boricua, a un venezolano, a un nicaragüense, a un cubano. No tomes en consideración la cultura de esa persona. Toma en consideración si es llamado o no es llamado. Porque aquí el apóstol Pablo te está diciendo que no importaba de dónde fueran. Lo que importaba era si eran llamados. Qué tremendo, bendecido. Dice Efesios 5:1. Así que sed seguidores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice? Por ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante, suave, dice mi versión. Entonces cuando el apóstol Pablo habla de que él se propuso no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, es por esto. Porque él nos está diciendo que él se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en suave olor, o un olor fragante. Entonces al final, el apóstol Pablo lo presenta como resucitado o resurrección. Vamos a ir a 1 Corintios 15, por favor. ¿Estamos ahí? Dicen, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo sí que retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué pasa? ¿Creíste en vano? Está claro lo que dice acá. Tienes que recibir lo que se te predica, retener esa verdad y estar firme en esa verdad. Es muy sencillo. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que nosotros recibimos cuando leemos el Evangelio, o se nos enseña el Evangelio, o se nos predica el Evangelio, es un testimonio. Pero este testimonio, número uno, es veraz, verdadero, porque es de parte de Dios. El otro día lo estaba explicándole a mi niño, a Mateo, porque él de vez en cuando me dice, papi, háblame de la Biblia. Entonces, siempre les hago énfasis en la autoridad de la palabra de Dios.
Y bendecidos, si nosotros no tuviésemos la Biblia, y es lo que le expliqué a él y lo he explicado aquí, nosotros no conoceríamos a Dios. No conoceríamos a Dios si no fuese porque Él nos reveló esa verdad. Nos hubiéramos inventado, como el pagano, ¿no? Los paganismos, hubiéramos visto un Dios en la luna, en el sol, en las estrellas, en Júpiter, en el mar, ¿verdad? En cualquier lado. Nos gusta un búfalo, pues el Dios búfalo. Pero cuando nosotros escuchamos el Evangelio, estamos escuchando un testimonio veraz y verdadero de parte de Dios. Si yo no creo ese testimonio, ¿a quién estoy haciendo mentiroso? A Dios. Yo estoy diciendo que lo que Él reveló no es verdad. Yo estoy diciendo que el orden que Dios escogió para revelar su verdad no es verdad. Yo estoy diciendo que el proceso de las profecías desde el antiguo pacto, el cumplimiento de las profecías en Cristo, a cada detalle, que el hecho de que hubieron personas que lo escribieron para que nosotros lo creyéramos, yo estoy diciendo que nada de eso es verdad. Todo eso es mentira. Y eso es imposible. Por eso es que es necesario recibirlo, retenerlo y estar firme. Porque esa es la evidencia de que sean judíos o griegos, son llamados. Porque recibieron el Evangelio de nuestra salvación. Entonces aquí está muy claro. Versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en qué, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que es lo que nos dijo al principio, me propuse no saber sino a Cristo y a este crucificado. Murió, ¿verdad? Aquí te lo dice. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras y que fue visto por Cefas y después por los 12. ¿Qué son esos testimonios? Testigos de este acontecimiento. El 5, ¿verdad? Y que fue visto por Cefas y después por los 12. Que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún, empero algunos han dormido. Estamos hablando de 500 personas a la vez que miraron a un ser que había sido destrozado en una cruz, bendecido. Porque nos podríamos imaginar, o a lo mejor pues pudiera hacer referencia a esa película que salió de La Pasión de Cristo, que la hizo Mel Gibson. Si tú ves esa película, la manera que golpean a esa persona que es interpretada por Jesús, destrozan su cuerpo, destrozan el cuerpo de esa persona. Entonces, ponte a pensar que estos testigos vieron a ese hombre ser destrozado, colgado en un madero, desfigurado, básicamente. Y en 3 días, vivo y coleando otra vez. Por eso es que esto, bendecido, es tan importante. No solamente para nosotros como llamados, como escogidos, sino como el acontecimiento más maravilloso sobre la faz de la tierra. Esto es, en la historia nunca va a volver a suceder, jamás y nunca. También porque ya no hay necesidad, ¿verdad?, que Dios vuelva a ofrecer ese sacrificio por nosotros. Pero es por eso que Él dice que Él era el Cordero de Dios. ¿Y el Cordero venía para qué? Para ser sacrificado. Para ser sacrificado. Pero esto es muy importante, estos testigos es muy importante. Estos testimonios son importantes por lo que sucedió. Y a este crucificado, un cuerpo destrozado, un cuerpo muerto, colgado en un madero, pero después dice aquí que hubo testigos que dan testimonio de su resurrección. Y la resurrección de Cristo significa para nosotros, ¿qué cosa? Perdón de pecados. El perdón de pecados significa para nosotros, ¿qué cosa? Vida eterna. Ya no estáis muertos en vuestros pecados, dice el apóstol Pablo acá. Dice el 7, que después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles.
Y al postrero de todo fue visto por mí también como por uno nacido fuera de debido tiempo, porque él ya se había ido, ¿no? Después vino a revelársele, a manifestársele al apóstol Pablo. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo, o de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más abundantemente que todos ellos. Ahí lo que dice es que él alcanzó más personas, viajó más que todos los otros apóstoles, fundó más iglesias, predicó más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Por tanto, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué cosa? No hay diferencia, bendecido. No hay diferencia, seas judío o griego, seas cubano o americano, seas nicaragüense, seas puertorriqueño, seas venezolano, seas hondureño, todos bendecidos, tenemos que predicar de la misma manera. Todos tenemos que hablar de la misma manera. Aquí te lo está diciendo, por tanto, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y es por eso la importancia de alcanzar a través de nuestra página de internet en otros países a los cuales no pudiéramos ir. No hay tiempo, no hay recursos económicos para comprar un pasaje a Europa, para comprar un pasaje a Centroamérica, para comprar un pasaje a Sudamérica, para ir a decir lo mismo que pueden escuchar en la página de internet. Sencillo, bendecido. Los que hacen colecta para Pro Templo es porque quieren comprarse un traje de $800. Fuera de eso realmente no lo necesitan. Dice el 12. Mas si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Ahora, la iglesia en Corintios tenía muchos problemas, ¿verdad? Muchos problemas, y los hemos hablado aquí durante todo este tiempo. Corrupción, indecencia en la iglesia, ¿verdad? Pleitos, celos, contiendas, etcétera. Pero uno de los problemas también eran estos. Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Habían, parece, algunos de ellos que andaban diciendo no puede haber resurrección de muertos. Ahora, déjame compartir una lectura contigo para darte un poquito de historia. Dice, algunos cristianos corintios han cuestionado la resurrección de creyentes. Estas dudas surgían por dos razones, o su fuente, ¿no? Venía de dos lugares, de dos razones. Primero, algunos de ellos eran judíos. En aquel entonces el judaísmo se encontraba dividido en cuanto a la resurrección. En el Antiguo Testamento se habla del Seol como la morada de los muertos, un lugar donde los difuntos quedan apartados de los vivos y de Dios. Al principio el pueblo judío solía pensar que el Seol solo era una tumba. Con el paso del tiempo su sistema de creencias empezó a aceptar la resurrección. Aunque el Antiguo Testamento no usa la palabra resurrección específicamente, sí incluye varias alusiones a esta palabra o esta realidad. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:39 dice, yo hago morir y yo hago vivir. Primera de Samuel 2:6 dice, el Señor mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hacer subir. Job 19:25 y 26 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre y enjuagará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Isaías 26:19, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37:12 al 14. Ahora, estas palabras de Ezequiel se refieren al renacer de Israel como pueblo de fe en lugar de la resurrección del creyente individual.
Oseas 6:2 dice, dáranos vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Qué es lo que dice Romanos? Romanos dice que cuando él fue plantado en su muerte, nosotros también fuimos plantados con él, pero también lo fuimos en la de su resurrección. Aquí en Oseas el Señor está profetizando, dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Porque mira, es más, te voy a hacer la referencia, vamos a ir a Romanos, a ver si la encuentro. Está en Romanos 6. Mira, Romanos 6:5, fíjate lo que dice ahí. Porque aquí dice, dáronos vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Romanos 6:5 dice. Romanos 6:5, mira lo que dice. Porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Por esa vida de él, por esa ofrenda y por esa resurrección, nosotros también morimos, pero también ¿qué cosa? Resucitamos. Fuimos plantados en semejanza de su muerte. En algún momento nosotros aquí dijimos que todo lo que es de Cristo es de ¿quién? De nosotros. Resucitamos porque también él murió y resucitó por nosotros. El mérito de la ley, ¿acaso no nos pertenece? ¿Verdad? La justicia de la ley es puesta en nosotros, porque él la cumplió. Romanos 8, ve un momentito por favor. Y es bueno aclarar y explicar todo esto. Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne. Mira, para que la justicia de la ley fuese cumplida en ¿quiénes? En nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque andamos según la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿verdad? Entonces lo asocio más a eso. A la muerte de Cristo fuimos sepultados con Él, pero también resucitamos juntamente con Él. Continúo leyendo. Dice, ya para los tiempos del Nuevo Testamento, algunos judíos, como los saduceos, negaban cualquier posibilidad de resurrección o de una vida después de la muerte, mientras que otros judíos, como los fariseos, sí creían en la resurrección de los muertos. Esto lo podemos ver en Mateo 22:23 y en Marcos 12:18, para los que quieran apuntar. La otra razón por la cual en la iglesia en Corintios algunos andaban poniendo en duda la resurrección de los muertos, era que Corintio era una ciudad griega y los griegos estaban bajo la influencia del dualismo platónico. El dualismo divide las cosas en 2 partes, como el bien y el mal, o la materia y la no materia. Muchos dualistas pensaban de la materia o el cuerpo como algo sin importancia o malvado, y de la no materia, el alma, como algo bueno. Platón enseñaba que el cuerpo físico era o es una copia imperfecta de las formas perfectas que existen en el mundo espiritual. Decía que el cuerpo es mortal, pero que el alma existía antes de haber vida en la tierra, y que seguiría existiendo después de esta vida. Para los griegos, incluyendo a estos cristianos en Corintios, criados en un ambiente dualista, era difícil creer en la resurrección del cuerpo. Para ellos el cuerpo era algo que se dejaba atrás, y con mucho gusto, porque para ellos era malo. Ellos se enfocaban en la preservación del alma. El judaísmo, sin embargo, enfatizaba la persona entera, cuerpo y alma. Este énfasis permanecía en las iglesias corintias. Pablo quiere comunicarles a los cristianos corintios que creer en la resurrección, la de Cristo y la de los creyentes, es parte fundamental de la fe cristiana. Es fundamental, bendecido, creer en la resurrección. Si no hay resurrección, no hay nada. Es la esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo muere en esta vida. Todo el mundo muere.
No hay nadie que viva para siempre. Pero si la resurrección es solamente espiritual, entonces, ¿para qué Cristo resucitó en cuerpo? ¿Recuerdan que cuando Él se les apareció a los apóstoles dijeron, ¿es un fantasma? Y Él les dijo, no, denme algo para comer, para que vean que tengo carne y que tengo hueso. Y comió. ¿Por qué? Porque esa es la victoria sobre la muerte. Si no, ¿para qué? Si no hay una resurrección corporal, bendecido, no hay triunfo sobre la muerte. Tiene que haber una resurrección corporal. Vamos a regresar a Corintios, por favor. 15:12. Entonces dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y también somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él ha resucitado a Cristo, el cual no resucitó, si es así que los muertos no resucitan. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahora, el contrario es, si Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si no hay resurrección, la fe es que vana, porque la fe está precisamente en la resurrección. Mira, ¿la fe está en qué? En la vida eterna. Pero entonces aquí te está diciendo de que hay una conexión entre la resurrección corporal y la vida eterna. Porque si nuestra fe está en la vida eterna, es necesaria la resurrección. Si no, no se venció la muerte entonces. Si Cristo no resucitó corporalmente. Tenía que haber resucitado corporalmente. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por el consiguiente también los que durmieron en Cristo son ¿qué? Perecido, olvídate de la esperanza de la resurrección, para que ni transformación ni resurrección, bendecido. Ahora, si Cristo no resucitó, ¿qué pasó con Cristo? Está muerto. Eso es lo que te está diciendo, es que no creer en la resurrección y negar la resurrección de Cristo es un problema doctrinal inmenso, obviamente, ¿no? Haz lo mejor que puedas aquí, porque una vez muerto, ya, se acabó todo. Así vive el ateo, ¿no? El ateo cree que no hay vida después de la muerte. Dice 19, si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Si no hay resurrección, ¿no? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y Él es hecho primicia de los que durmieron. ¿Qué es primicia? Primero. Él es el primer fruto de la resurrección. Si es el primero, quiere decir que vienen otros, tú y yo. Mira, los que durmieron, ya también podemos estar tranquilos de que van a resucitar. Porque Cristo ¿qué? Resucitó de entre los muertos. El 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y Él es hecho primicia, Él es los primeros de la resurrección de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Eso lo puedes ver también en una referencia en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Entre el 21 y el 22 puedes usar como referencia a Romanos 5:12. Vamos un momentito, por favor. Romanos 5:12. Dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El 18, por favor. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa o la condenación a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación. ¿De qué? De vida. Resurrección, ¿no? Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de unos muchos serán hechos justos. La ley empero entró para que el delito abundase, pero cuando el pecado abundó, la gracia
abundó mucho más. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para, o por la justicia, ¿para qué? Si no hay resurrección, bendecido, no hay vida eterna. Entonces, es esa referencia que el apóstol hace en 1 Corintios entre el primer Adán y Cristo. El primer Adán, ¿qué hizo? Nos trajo, ¿qué cosa? La muerte. Dice el 21, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Por quién? Porque Él resucitó de entre los muertos de acuerdo a las Escrituras. Y ese es el evangelio de nuestra salvación. ¿Por qué le llama el apóstol Pablo el evangelio de vuestra salvación? Porque salva. ¿Te salva de qué? De la muerte, de tus pecados, de tu desobediencia, de todo, bendecido. De todo. De lo que nos heredó Adán, nos salva. Regresamos a 1 Corintios 15, 21, por favor, y ahí terminamos. Dice, porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque él era primicia, ¿no? Tenía que ser primicia de un hombre, para que los que vienen sean también hombres que van a resucitar. Tenía que manifestarse en carne de Dios, bendecido. Porque la manera que en Adán, ¿cuántos mueren? Todos. Todos. Mira, para morir en Adán, ¿tuvimos que hacer algo nosotros? Nada. Para vivir en Cristo, ¿tenemos que hacer algo? Nada. Bueno, creer, retener. Dice, ¿cómo es? Recibir, retener y estar firme. Eso es todo. Pero tú no hiciste nada para ser salvo. Escuchar, se nos dio el don de la fe para creer. Eso es todo. Porque de la manera que en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Mas cada uno en su propio orden, Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida, después viene el fin, o algo cumplido, o la plenitud de todo. Pon ahí en la palabra fin, pon una flechita ahí, pon algo cumplido a plenitud. Después viene lo cumplido a plenitud. Después viene el fin, cuando hubiera entregado el reino de Dios al Padre, cuando hubiera abatido todo imperio y toda potestad y todo poder. Terminamos con el 25, porque es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esa expresión debajo de sus pies es cuando los reyes conquistaban a otros reinos y a otros reyes, una manera que ellos manifestaban su dominio sobre ese reino conquistado es que el rey lo ponían a los pies del que conquistó y le ponían el pie encima del cuello. Por eso es que usaban esta referencia debajo de sus pies. Esos reyes que conquistaban, ponían a ese rey que conquistaron, lo ponían en el piso y le ponían el pie encima. Y eso es lo que va a hacer Cristo con todos sus enemigos. Con todos sus enemigos. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y entonces lo vamos a dejar ahí y lo explicamos la próxima semana.